Vamos ahora con la segunda tanda del bloque de la cuestión social y el imperialismo y de finales del siglo XIX y el proceso que, digamos, deviene de la salida de las respuestas a la crisis de 1873. Que, repasémosla muy brevemente, era el proteccionismo, la concentración empresarial, la gestión científica del trabajo y el colonialismo como tal. Bueno, y esto, ¿no? Habíamos dicho, recuerden ustedes, que el aumento en la productividad y los avances tecnológicos realmente habían permitido hablar y desarrollar desde 1890 hacia 1914 una suerte de Belle Époque, o época bella. Pero nosotros también sabemos que eso era afincado más bien en el consumo de los sectores medio altos, lo que llamamos como la burguesía o pequeña burguesía, pero que ese consumo popular todavía no va a explotar, no había explotado como vamos a ver en el siglo XX. Y esto había implicado para las economías, digamos, y la escala de producción que van a tener con los monumentales saltos de productividad que había implicado la segunda revolución industrial, la necesidad de mercados. ¿Cómo se van a resolver? Y ahí lo que nosotros trabajamos con Juan y con Joaquín en el texto El mundo será mío, es la conquista de la periferia. Básicamente África, ahí hacemos una suerte de descripción de cómo va siendo repartida, el norte subsahariano para Francia, el sur, bueno, que es Sudáfrica, ¿no? Para Inglaterra, salvo lo que es Namibia para Alemania, etcétera, etcétera, y Asia, más bien lo que es el Medio Oriente y, bueno, la India, que se acuerdan que había sido una de las apuestas fuertes de la industria textil británica, interrumpiendo el proceso de la propia industrialización, digamos, de los indios y vendiéndoles su producto. Y lo que es el sudeste asiático, que recordemos que es una zona importante de navegación y también de mercados de consumo que se iban consolidando muy importantes. Este proceso, decimos, digamos, se da en un momento donde la economía va a presionar a la política. Esto es muy importante. El imperialismo tiene que ver con cómo las multinacionales adquieren una capacidad de presión que implica que los estados muchas veces van en esa expansión violenta, esa conquista política, estos espacios que les dije de África y de Asia se vuelven colonias de los países europeos, digamos, en gran medida detrás de esa presión detrás de ese avance vemos la presión de las empresas. Bueno, y esto va a explicar, lo vamos a ver sí el próximo módulo, el inicio de la Primera Guerra Mundial. No hay Primera Guerra Mundial sin imperialismo. También decimos, acuérdense, que en América Latina no se dio esa conquista, al menos no en la América Latina post-conquista hispánica, post-colonia imperio de los españoles, bueno, y de los portugueses en Brasil, sino más bien una suerte de vínculo comercial, digamos, disparejo, donde América Latina aportaba materia prima y era un mercado de consumo muy importante y Europa colocaba sus productos. No así, no la conquistan, salvo algunas zonas del Caribe, las Antillas holandesas, francesas, británicas, y la expansión que va a hacer Estados Unidos sobre México. Bueno, y esto ya los contemporáneos de ese momento lo van a pensar y lo van a discutir, que es la última parte del texto donde decimos, bueno, ¿cuáles fueron las teorías que interpretaron al capitalismo? Ahí vemos tres bloques muy definidos. La teoría socialdemocrática, o las teorías socialdemócratas, que sostienen, digamos, que el imperialismo es un fenómeno producto de algunas fallas del capitalismo, sobre todo Hobson, que de hecho es el que inventa la palabra, el primero que la va a utilizar, así con ese peso conceptual, y dice, bueno, como los obreros de cada país industrial no pueden consumir, tienen que los países irse a vender sus productos a tierras afuera y eso le implica la necesidad de conquista. Si se aumentaran los sueldos de los obreros en los países Inglaterra, Francia, ¿no? Alemania, Estados Unidos, esto no pasaría. Con lo cual los teorías demócratas sostienen que el imperialismo es un fenómeno que puede solucionarse. El segundo bloque, que son las teorías marxistas, de la cual una más importante es la de Lenin, van a decir que no, que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, es el momento, así como antes los obreros eran explotados por los patrones, ahora los países periferias son explotados por los países centrales, por las potencias. Y debe ser la primera guerra, debe ser una gran guerra mundial lo que lo va a terminar, cosa que no sucedió, pero bueno, la verdad es que la anticipación de la Primera Guerra estuvo. Y finalmente una serie de teorías menos importantes que no son un cuerpo entero, sino que son más bien la que hemos ubicado como las teorías no económicas, que van a decir que el imperialismo tiene que ver con la grandeza de la raza, ¿no? El neodarwinismo social, con la eh, cuestión nacional, la grandeza de las naciones y demás. Bueno,
más o menos esta es la síntesis del texto y del fenómeno imperialista. Hagamos algunas brevísimas conclusiones.